entonces a partir de ese momento iniciamos con la retroalimentación de el taller de cierre de números enteros. Para quienes están viendo esto en YouTube, bienvenidos. Este es el resumen de la sesión del 13 de agosto, en donde trabajamos el taller de números enteros, la primera parte, el cierre de números enteros. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer muy atentamente las explicaciones que están en cada una de las partes del taller. Acá dice, recuerde que los números enteros se pueden ubicar ordenadamente en la recta numérica. Si nos hablan de ordenadamente, quiere decir que siempre hay alguien que está a la izquierda o a la derecha del otro. Eso significa orden, como cuando se les dice que hagan una fila en orden de estatura, pues el más pequeño va adelante y le sigue el más grande. La recta nos puede ayudar a representar, organizar y comprobar valores numéricos inmersos en situaciones cotidianas. Esto ya lo venimos viendo desde principio de año, no es necesario repetirlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seguir las instrucciones e indicar al final en qué posición quedó en cada una de las rectas numéricas. Entonces, miremos la primera. Lo voy a hacer en rojo para que lo vean fácilmente y voy a agrandar un poquito aquí la pantalla. Dice, iniciando del 0. Entonces vamos a empezar aquí donde está el 0. Desplázate 8 números hacia la derecha. Entonces si nos desplazamos 8 a la derecha vamos a quedar aquí en el 8, positivo. Y luego 10 a la izquierda. Entonces si nos devolvemos 10, serían estos 8 y otros 2. Al finalizar quedamos en el menos 2. ¿Listo? Y esto es lo único que deben escribir en la solución del taller. Iniciando en el 3 positivo, dice acá. Se desplaza 4 a la izquierda y luego 5 a la derecha. Finalmente 4 hacia la izquierda. Ojo, es el B. Voy a repetir. 4 a la izquierda, 5 a la derecha y luego 4 a la izquierda. Pues voy a hacer ese primer movimiento en azul. 4 a la izquierda, luego 5 a la derecha. Y al finalizar dice que 4 a la izquierda. ¿En dónde quedas al final? Puedes escribir en el chat si no puedes activar micrófono. ¿En dónde quedas al final? Si escribieron un número diferente al 0, deben corregirlo. La respuesta aquí es 0. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer en todo el primer punto de la primera actividad. Los movimientos que nos indican en el enunciado y marcarlos en la recta numérica. Algunos me enviaron la respuesta, pero no me mostraron los movimientos en la recta. Me interesa ver los procedimientos, porque es donde veo qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Listo? Voy a pasar al segundo punto de ese mismo taller. Segundo punto nos dice lo siguiente. Nos dice, observe la posición del avión y el submarino que aparecen en el dibujo. Hay dos objetos acá. Uno es un avión y el otro es un submarino. Voy a señalar el avión, el submarino. El nivel del mar es esa línea azul. Vamos a utilizar el nivel del mar como si fuera el 0, como punto de referencia. Entonces, niños y niñas, si este es el 0 y está la recta de forma vertical, significa que hacia abajo son los negativos y hacia arriba son los positivos, como cuando trabajamos plano cartesiano. Empecemos a responder las preguntas una por una. ¿Cuál es la distancia entre el avión y el nivel del mar? Bueno, Nicolás por ahí escribió 200, ¿cierto? Aquí mismo lo está marcando, vean. Brian también dijo que 200. Y del submarino al nivel del mar, ¿cuál sería la distancia? 200. Perfecto. ¿Por qué no utilizamos el número negativo acá? Porque es una distancia. Y acuérdense que las distancias no se escriben negativas. La respuesta en las dos primeras preguntas es la misma, 200 metros. Ahora miremos. La última pregunta dice, ¿cómo son las distancias que hay entre cada objeto y el nivel del mar? ¿Positivas o negativas? Acá lo que nos están preguntando, ojo niños, es, desde ese 0 hasta donde está cada objeto, si midiéramos las distancias, seguirían dando positivas, a pesar de tener que por debajo del nivel del mar es negativo. Las distancias siempre son positivas, siempre las vamos a dar positivas, las distancias. Si no estuviéramos hablando de distancias, sino por ejemplo una deuda, lo que se le debe a alguien, algo que me quitaron, ahí sí daríamos los valores negativos.
Jorge y María están analizando el dinero que van a recibir y lo que deben pagar este mes, o sea, lo que reciben y lo que pagan. Estas son suposiciones porque sabemos que los precios son más elevados en la actualidad. Pero miremos, acá hay unos gastos y unos ingresos. Ahí habla de vivienda, alimentación, sueldos, servicios, el sueldo de María, el transporte, medicamentos y otros gastos. Respondamos lo siguiente para que puedan hacer la, el A, el B y el C. Entonces yo voy a preguntar y me va a responder la persona a la que yo le diga. La vivienda se supone que es un arriendo. ¿El arriendo sería un valor negativo o un valor positivo? Entonces me lo va a responder. La vivienda se supone que es un arriendo. Entonces eso sería un valor que quitamos o que agregamos. Si es un gasto, lo utilizamos como un número ¿qué? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dices, Dana? Negativo. Muy bien, muy bien. Entonces esto va a ser algo negativo, porque es un gasto. Alimentación. Pueden escribir en el chat, ¿la alimentación sería qué? ¿Negativa o positiva? O sea, lo que uno se gasta en comida en el mes. Muy bien, la mayoría ya, bueno, de los que escriben ya dijeron que negativo. El sueldo de Jorge, ¿eso sería algo positivo o algo negativo? Negativo, profe. O sea que cuando a ti te pagan algo, No, te lo están perdón, quitando. perdón. Positivo. Ah, bueno, listo, muy bien. Es positivo porque es un ingreso, algo que les llega. ¿Me puedes decir también los servicios, por favor? Cuando tú pagas, por ejemplo, el agua, la luz y el teléfono. Es negativo, profe. Perfecto, listo. El sueldo de María, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, sígueme respondiendo tú. El transporte, lo que uno se gasta en transporte público, Negativo. perfecto. Los medicamentos, bueno, lo que uno gasta en medicamentos, en caso de que alguien gaste en medicamentos. Positivo. O sea que tú vas a la droguería y te regalan los medicamentos o te pagan por llevártelos. No, No. ¿cierto? Entonces, No. si tú gastas, sería algo negativo. Bueno, y el último dice otros gastos, pues también lo vamos a dejar negativo. Con base en esto que acabo de mostrarles, niños, que está acá escrito en rojo, si es positivo o negativo, ustedes responden solitos la pregunta A, B y C. De hecho, creo que la A ya quedó respondida con lo que acabo de hacer, que es represente los ingresos y gastos utilizando números enteros. Entonces, por ejemplo, los servicios, entonces es escribir menos 65.000. Y si es un salario, entonces lo colocan positivo, más 160.000. Eso es lo que tienen que hacer en el A. En el B es comparar el total de entradas, o sea, lo que está positivo, y el total de gastos, o sea, lo que está negativo. ¿Cómo se compara? Pues haciendo una resta. Recuerden que la diferencia es una resta. ¿Qué hacen? Sumen los positivos, por un lado, cogen los positivos, por otro lado, cogen los negativos y luego los restan. Para así saber si alcanzan a pagar sus deudas y sus gastos o no con el dinero que les llegó. Eso es. Si no hubiesen tenido que gastar en medicamentos y ningún gasto extra, o sea, otros gastos, o sea, si este y este no estuvieran, los voy a tachar, si el 25.000 y el 5.000 no estuvieran, ¿podrían ahorrar? Entonces ustedes hacen la operación y dicen si sí o no. ¿Y cuánto podrían ahorrar en caso de que sí? ¿Listo? Tengan en cuenta que los que tienen el menos son valores negativos, los que tienen el más van a ser valores positivos. Listo. Paso entonces a la segunda parte de la actividad. Ordene cada grupo de números enteros de menor a mayor. Entonces, la siguiente persona me va a decir en el primer listado cuál es el más pequeño. De este listado, que aparece aquí en el A, que lo voy a agrandar un poquito. De este listado, ¿cuál es el número más pequeño? Ahora acá el más pequeño aquí es el 23 negativo. Escriban en el chat cuál sigue. Si lo ordenamos del más chiquito al más grande. ¿Cuál sigue? Perfecto, muy bien, el 14 negativo. Luego, ¿cuál sigue? Luego del 5 sigue el 3 positivo y luego, o más 3 que está escrito ahí, y luego el
más 13. ¿Listo? Lo mismo deben hacer en el B, en el C y en el D. Identificar cuál es el más chiquito, luego cuál le sigue, cuál le sigue, cuál le sigue, hasta que termine la lista. No es más. Miremos entonces el camino. La instrucción es que empezamos donde está el 9, positivo. Esta es la salida. Y tenemos que llegar aquí donde dice 9 negativo. Pero la regla es que se pueden mover en cualquier dirección, escogiendo siempre un número más pequeño. Siempre escogiendo un número más pequeño. Hasta que lleguen al final. Entonces, voy a señalar una posible solución. Miremos, yo me puedo mover al 7 positivo. Es más pequeño que el 9 positivo. Luego moverme al 2 negativo. Es más pequeño que el 7 positivo. Luego movernos al 6 negativo, que es más pequeño que el 2 negativo. Luego al 7 y finalizamos con el 9. ¿Listo? Ese es un posible camino. ¿Será que hay otro? ¿Alguien que me quiera decir cuál? Pida la palabra en el chat y si tiene otro camino, cuénteme y lo señalo con otro color. Profe, del más 9 al 1, A ver, después, espera, despacio. Lo voy a pintar con verde. Del más 9 al 1. Listo. Luego, después al menos 2, perfecto, después al menos 6, perfecto. después al menos 7. Sí, y ya ahí llegamos. Listo, ahí hay una solución en verde y otra solución en rojo. Muy bien, Nicolás. Yo tengo del más 7 Sí, al más 6, sí, al más 3, sí, al menos 3 sí. y al menos 7. Perfecto, ese también es una solución. En naranja también hay otra solución. Entonces es buscar el camino. Mire, ya encontramos al menos 3. Yo vi otra solución por ahí en otro taller y creo que también era válida. Entonces para que ustedes lo exploren y revisen cuál es la solución. ¿Listo? Pasemos al otro. El tercero dice, exprese usando números positivos o negativos las siguientes situaciones. Es lo mismo, lo mismo que hicimos con lo de los ingresos y los gastos de Jorge y María. Es exactamente lo mismo, es decir, quién se puede determinar como positivo y quién se puede determinar como negativo. Entonces, un termómetro marca 7 grados centígrados, no, 7 grados Celsius bajo cero. ¿Esto será positivo o negativo? Dice 7 grados bajo cero. 7 grados Celsius bajo cero. ¿Qué cree que es negativo? Muy bien, es negativo, muy bien. Porque está bajo cero. El otro, el mar Mediterráneo tiene una profundidad máxima de 5.000 metros. Profundidad. Negativo. Bien, este también es negativo. En 1864 se creó la Cruz Roja. Negativo. Negativo, ¿seguros? El número como tal es positivo, pero ojo a lo siguiente, si habláramos de años antes de Cristo, sí podríamos tomar un referente como negativo. ¿Listo? El otro dice, Roberto tiene una deuda de 300.000. Deuda. Negativo. Perfecto. Mi profe eso le es escribió negativo. Ah, listo. Sí. Lo que pasa es que yo entiendo que algunos están desde el celular y desde el celular es más difícil. El otro dice, el pozo tiene 14 metros de profundidad. Pasa lo mismo que con el nivel del mar, entonces vamos a hablar de algo negativo. Y el último, el monte de Aconcagua tiene 6.959 metros de altura sobre el nivel del mar. Si está sobre el nivel del mar, entonces, ¿cómo es, niños? Es positivo, profe. Muy bien, todos los que respondieron positivo, excelente.